presenta este espacio Maggi, en su nuevo local de Sarandí y Doctor Ide, a pasitos de la peatonal, con su completa línea de equipamiento para el hogar. Muy bien, amigos, seguimos adelante en la página central de la revista a esta hora de la mañana. Es el horario habitual que realizamos la entrevista central, en esta oportunidad a las 11:41. También a través de el streaming para las distintas plataformas y redes sociales de FM Gente, y también a través del canal 56 de Punta Cable, donde ya estamos al aire, para conversar hoy con el cónsul de Italia aquí en Maldonado, en la región este, diría yo. Estamos hablando del señor Guillermo Echartea, que desde hace un buen tiempo, unos años, es el representante honorario precisamente de la nación italiana acá en la región este. Maldonado es uno de los departamentos que se incluye y donde se tramitan y se colabora y, bueno, tiene una serie de gestiones que él lo va a explicar a continuación. Muy buenos días, Echartea, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por brindar este espacio de comunicación. Bueno, primero que nada, nos llamó la atención algunos datos que recibimos del consulado respecto al número de italianos que residen, por ejemplo, en Maldonado, ¿no? Debe ser más amplio en la zona este, ¿no? ¿Qué departamento tiene jurisdicción el consulado? Bien, desde mi nombramiento allá por el año 2011 se otorgó la jurisdicción de Maldonado, Rocha y La Valleja para este viceconsulado honorario, con lo cual los ciudadanos residentes, italianos residentes en esos tres departamentos, deben de cumplir determinados requisitos, registros ante nuestra oficina consular honoraria aquí en Maldonado. Estoy hablando de que estamos hablando de cerca de 8, ahora miraba la cifra antes de venir, 7.920 era febrero, o sea que ya pasamos los 8.000 ciudadanos inscriptos italianos, en Maldonado solamente, y tenemos unos cerca de 500 en Rocha y otro tanto igual, 400 largo en La Valleja. ¿Cuál es el tipo de servicio que brinda el consulado? Para ser honorario diría que son muchos los tipos de servicios, pero encantado. El decreto... Lo fundamental. Sí, ¿no? claro. El decreto de Roma de aquella época de nombramiento establece servicios... Los servicios consulares van desde atención al ciudadano en diferentes aspectos sociales, sobre todo inscripción de anágrafe. El anágrafe significa como el registro de los ciudadanos que residen en Maldonado, italianos. Todo ciudadano italiano que se venga a vivir a Maldonado, o Uruguay mejor dicho, pero estoy hablando de mi zona en particular, debe de inscribirse, indicarle a Italia de que está residiendo ahora aquí. Para Italia es muy importante, vamos a volver sobre este tema, pero es muy importante el domicilio, la residencia de cada uno de sus ciudadanos, porque es la forma que tiene de, por ejemplo, la votación, enviar la comunicación de la votación. Entonces, comenzamos por ahí. Tienen que inscribirse al AIRE, se llama AIRES, Anágrafe de Italianos Residentes al Extranjero. Eso es obligatorio, por ley, para toda persona italiana que va a residir por lo menos un año en otra dirección. Entonces, Maldonado, como ustedes saben mejor que yo, al ser ha captado tanta población en estos años, y sobre todo extranjeros y sobre todo argentinos, la mayoría tienen ciudadanía argentina-italiana, brasilero-italiano, o también italianos que vienen directamente desde Italia. Esos ciudadanos deben de inscribirse obligatoriamente en el registro. Luego, cuando se casan, divorcian, nacen hijos, pasan por nuestra oficina y allí presentan los certificados correspondientes para inscribirlos y transmitir esta información a nuestro consulado. Y de ahí se inscribe en el comune en Italia. O sea, es un procedimiento bastante... lleva unos 90 días, pero recalco esto porque muchas veces me encuentro con ciudadanos, sobre todo argentinos, italianos, que buscan renovar su pasaporte y no logran hacerlo porque
nunca indicaron que están viviendo ahora a Italia, que están viviendo en Uruguay. Me dicen, pero yo hace 20 años que vivo acá, o 10 años, tengo la cédula, no, sí, pero Italia no puede saber cómo adivinar. Se cambió de dirección si usted no le informa. Sí. Para nosotros resulta un turista italiano de paso por Uruguay. Lo que hay que informar es el cambio de país. Sí, el cambio de domicilio, siempre, incluso dentro de Uruguay. Por ejemplo, si cambia la jurisdicción de Montevideo, tengo también mucha gente de Montevideo que viene a Maldonado a residir, tiene que cambiar la jurisdicción y cambia de dirección. ¿Sí? Entonces allí los servicios consulares, en lugar de darse en Montevideo, se van a dar en Maldonado. Eso puede hacer de que ahí sí haya problemas para renovar el pasaporte. Sí, el pasaporte es la cuestión, la figura amada por todos, queridas, que muchas veces se olvidan de lo que es ciudadanía y hablan del pasaporte. El pasaporte es un documento de viaje nada más. A mí lo que me interesa es la ciudadanía y que se cumpla con las obligaciones de la ciudadanía. El pasaporte es un derecho, por supuesto, es el más lindo, el que más quieren, el que quieren que sus hijos lo tengan, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente se ha desvirtuado la idea de pasaporte. Se quiere el pasaporte para viajar rápido a Estados Unidos sin visa, o para entrar en Europa, o para, ¿verdad? Lamentablemente, para mí personalmente, acá estoy hablando a título personal, es mucho más importante o valoro más cuando tienen el pasaporte italiano para ir a estudiar, o por negocios, o por cultura, a Italia sobre todo, ¿no? O bueno, llamemos a Europa también, pero me parece más importante recalcar la figura de esto, porque después sí, es otro capítulo, el tema de la italianeidad. Sí, no, porque está aquello de las dos colas, ¿no? Dice los que pasaporte comunitario por un lado y pasaporte extranjero por otro, ¿no? Correcto, muchas veces me molesta personalmente cuando me dicen quiero el pasaporte comunitario o el italiano para no hacer la cola de Sudaca. No, eso es una ofensa a nuestra madre patria y una ofensa a Uruguay también, ¿verdad? Porque claro, el pasaporte uruguayo es muy válido. Y me lo dicen muchas veces gente que son ante todo nacidos en Argentina o en Uruguay y quieren obtener este pasaporte como si fuera una tarjeta de viaje de cualquier agencia de viaje VIP, ¿verdad? Claro. Y no es así. Entonces, recalco, todo italiano que reside en italiano, repito de nuevo, italiano argentino, italiano uruguay, con doble ciudadanía o simplemente italiano, que viene a residir a Maldonado, debe de informar, o Uruguay debe de informar su cambio de dirección. O sea, esas son las obligaciones, inscribir sus hijos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esas son sus obligaciones. Después el derecho del pasaporte, bueno, eso es esa parte. Pero si no tiene al día todas sus obligaciones, que tiene que olvidarse del pasaporte por unos meses. Ahí está, queda claro. Porque además, perdón Alexis, esto ha generado también una especie de negocio del pasaporte trucho, esta necesidad que tiene mucha gente, y seguramente Italia, como otros países de Europa, deben de poner muchísima atención a estos aspectos, ¿no? Esto de tener el pasaporte comunitario. Las noticias a veces están vinculadas o con el narcotráfico, incluso con el deporte, de especies de mafias que gestionan pasaportes comunitarios para que deportistas uruguayos que viajan a Europa no ocupen lugar de comunitario y por eso les sea más fácil ingresar al mercado. Hay todo un negocio que funciona, oscuro por supuesto, ilegal, que funciona en torno a esto, ¿no? Sí, correcto. Personalmente lo que más controlo, y que no lo nombraste, pero también es muy válido, además de todo esto, que esto en Montevideo se sigue muy de cerca, se trabaja con Interpol muy de cerca, y sí, el pasaporte italiano es utilizado lamentablemente muchas veces para esto, pero lo que sí pongo énfasis, porque es una de mis competencias, es el tema de los menores. Cuando el tema de los menores, muchas veces protestan los padres cuando hay que dar para emisión de pasaporte de un menor, sobre todo acá en mi oficina hago pasaporte hasta de 12 años no cumplidos, ¿verdad? Cuando no se necesita la huella digital o la foto, allí después tiene que ir a Montevideo, sino para tomar los datos biométricos. En ese caso, los menores es un tema muy delicado y ahí hay que tener cuidado. Yo siempre pido en mi oficina que estén presentes el padre, madre y el menor incluso, porque, de nuevo, se cree que el pasaporte es una tarjetita de viaje y nada más, pero no. En estos casos se hace expresamente, hay formularios donde se deja la expresa constancia de que el padre por un lado y la madre por otro expresan su voluntad de emitir el pasaporte para el menor. Porque después que está emitido el pasaporte, el menor puede viajar.
mucha gente me dice, sí, pero Uruguay no me pide esto. Bueno, para Italia tenemos que controlar los aspectos según marca la ley italiana. Ya lo que haga Uruguay es otro tema, o lo que haga Argentina. Claro. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que validarlo como si fuera únicamente un italiano. ¿Sí? Porque ha habido, si ustedes miran la prensa, bueno, hay muchos casos de menores que viajan solo con un padre sin la autorización de la madre y bueno, muchas veces van con pasaporte. Gracias al pasaporte. Exacto. No tienen impedimento, claro. Claro. Claro, sí, porque ahí no tiene que estar haciendo la gestión del permiso de los tutores o padres, madre, sino puede viajar con uno solo, sin necesidad de autorización, claro, queda claro eso. El gobierno italiano ha dispuesto nuevas restricciones, por llamarlo de alguna manera, a lo que es la obtención de la ciudadanía italiana. Esto ha generado polémica, más que nada en los países latinoamericanos, y más en Argentina y Uruguay, ¿no? Porque ahora hay otros requisitos para poder cumplir con o para poder acceder a la ciudadanía. Correcto, Cadimar, es así. Esto fue anunciado por el ministro italiano el 27 de marzo. Es una conferencia que invito a todos a poder ver porque está en italiano, pero está muy clara, y él habla específicamente de los casos de Argentina, Brasil y Venezuela. De nuevo lo mismo, se estaba mercantilizando el tema de la ciudadanía. Vieron que hablo de ciudadanía y no de pasaporte, porque lo importante acá es la ciudadanía. La ciudadanía. De nuevo, ¿no? El pasaporte es un documento de viaje. Puede ser un ciudadano y nunca tener su pasaporte, perfectamente, ¿verdad? Entonces, había muchos problemas y un poco para alinearlo con la ley europea, se lleva hasta el abuelo, o sea, hasta el abuelo nacido en Italia, padre o abuelo nacido en Italia, es que se otorga directamente la ciudadanía a los menores. O mayores, ¿verdad? Pueden obtenerla. Pero esto es un capítulo que si quieren lo podemos conversar más adelante, porque ahora la semana próxima tenemos un poco esto está muy, muy fresco. Se salió en el diario oficial esta ley hace 3 días y aún se está reglamentando. Porque hay algo que se va a poder rever, que sí lo adelanto, que a mí personalmente también me preocupaba y me hacía un poquito de ruido, que era la inscripción de menores. Menores, cuando digo menores digo recién nacidos, ¿verdad? O 4 o 5 años, que muchos ciudadanos no habían inscrito. Lo que dije al principio de la conversación, un ciudadano italiano, igual que cualquier otro país, nace tu hijo y tenés X cantidad de días, pero los primeros días, las primeras semanas para inscribirlo. Bueno, nosotros normalmente cuando nace un hijo, a los 3 días vamos y lo inscribimos en el registro. Pero me encuentro con ciudadanos italianos que sus niños, sus pequeños, tienen 17, 18 años y nunca los inscribieron. Y vienen ahora de apuro en querer inscribirlos. Porque se enteraron de nuevo, ser ciudadano es tener ciertas obligaciones y responsabilidades. Una de ellas, inscribir tus hijos a tiempo. ¿Sí? Les digo un poco en broma, pero en serio, esto no es un país africano donde aparecen deportistas que dicen tener 20 años y tienen 40 porque los inscribieron tarde. No, estamos hablando de un país como Italia que donde se debe un ciudadano se compromete a cumplir sus normas. Claro. Esto es cierto porque la Cámara de Diputados recientemente aprobó prácticamente una gran mayoría estas nuevas disposiciones en cuanto a modificar el trámite de la ciudadanía italiana. Usted dice, bueno, esto es reciente porque, bueno, se está instrumentando todo, ¿no? Sí, sí. Y entonces, hasta ahora no está rigiendo, ¿no? Digo, sí, está rigiendo, ¿Está rigiendo? Absolutamente. A partir del 27 de marzo se canceló todas las nuevas citas, inscripciones. Por ejemplo, se plantearon casos de padres italianos que iban a renovar su pasaporte y no habían declarado sus hijos. ¿Qué ocurría? Es un caso que vienen a veces de apuro a mi oficina a inscribir sus hijos porque se enteraron cuando fueron a renovar su pasaporte de que estaban en falta. Bueno, ahí lo inscriben, pero de facto, porque no van a ser italianos, simplemente es una declaración de que tienen un hijo. Ahora, a partir de que se reglamente esta nueva ley, que ya digo, tiene poquitos días, poquitas horas, la parte final, digamos que fue aprobado por las 2 cámaras, ahí va a haber un pequeño cambio y para los menores sí se va a dar un plazo muy acotado, como debe de ser, para inscribir los menores. El punto de fondo aquí es que
el vínculo con Italia se estaba perdiendo, ¿verdad? Porque Italia es mucho más que la pizza y la música. Italia es un país de primer mundo donde es tecnología, es diseño, es cultura, es ingeniería, es industria, es muchísima cosa. O sea, nosotros estamos tan atravesados por el ADN italiano que muchas veces no nos damos cuenta. Pero ser italiano no es solamente tener el pasaporte para irnos a que nuestros hijos vayan a Walt Disney más rápido con la visa americana. No, ser italiano implica otras cosas. Y invito a toda la población, incluso a los no italianos, a visitar las páginas de la embajada, donde se ofrecen becas de estudio en Italia, gratuitas y muchas veces con pagas, incluso para latinoamericanos no italianos, ¿sí? Entonces, eso es lo que queremos revitalizar, el vínculo con Italia, de que es mucho más fuerte. Es más profundo de lo que a veces aparece. Sí, es mucho más fuerte de lo que nos imaginamos. Somos más italianos que muchos italianos. Nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, los domingos en la familia, la pasta, muchos de esos conceptos, pero lamentablemente para ser ciudadano, a mí personalmente, esto es un concepto personal, me hubiese gustado que la ley incluyera otros aspectos también, además del abuelo, que por ejemplo el tema de la lengua. ¿Sí? Ahora tenemos un referéndum que está en curso, que es el motivo un poco que quería manifestar. Tenemos un referéndum y te aseguro que el 98% de los ciudadanos que conozco no hablan italiano ni leen italiano. Entonces, eso, ya entrando en tema de referéndum, eso me parece una irresponsabilidad. Votar algo que no entendés, que no podés leer. Entonces pido a los ciudadanos y aclaro, primero, que en este referéndum que está en curso, que son las elecciones en Uruguay más grandes después de las municipales. Para que tengas una idea, hay más de 80.000 ciudadanos que van a votar en Uruguay. O sea, son las terceras elecciones en Uruguay. Primero, votar no es obligatorio, ¿sí? No está penado por ley, ni van a perder la ciudadanía por no votar en este referéndum. Y el que vote, estamos pidiendo que se informe. Porque un referéndum es distinto a una elección de un senador, un representante italiano en el Parlamento. Es muy distinto. Cuando se elige un representante, muchas veces tenemos una cercanía, hay una campaña política, conocemos las ideas, la persona, pero un referéndum de este tipo es... Vamos a aclararle, Chatea, ¿sí? de qué se trata el referéndum para Bien. que la gente tome conocimiento. Sí, perfecto. A los italianos les está llegando en estos días un sobre con 5 papeletas dentro, en la cual tienen que... Es un sistema bastante interesante, el sistema de votación italiano, porque primero que votan todos los 5 millones de italianos que están en el extranjero. O sea, los italianos que están en el extranjero también pueden votar. Esto es un referéndum arrogativo, o sea, para cambiar determinadas palabras de algunos puntos de una ley, que 4 van sobre temas laborales y 1 es sobre ciudadanía. Pero que no tiene nada que ver con la ciudadanía que hablamos hace un momento. Sí. Esto estamos hablando específicamente para temas dentro de Italia, dentro del territorio. 4 son puntos laborales que llevó adelante la CGA, la CGI, que es como el sindicato, el PIT-CNT. Como el PIT-CNT. Exacto. 4 son puntos laborales que a nuestros ojos resultan a veces inéditos que Italia no haya, pero fueron un poco un cambio del Job Act, que en Italia también se usan mucho palabras en inglés, pero fue un acto en el año 2016 para ajustar algunos temas laborales, flexibilizarlos. Por ejemplo, uno de ellos es el despido sin causa o sin resarcimiento, con resarcimiento limitado de los empleados. Está muy bien, pero hay que informarse muy bien porque es el cambio. Los 4 puntos que le decía son 4 papeletas, en total son 5, pero estas 4 papeletas laborales que se derogan, se cambian 2, 3 palabras del punto de la ley. Ahí es que hablo
de que es muy fino el Claro, detalle. hay que comprenderlo. El cambio de las palabras cambia Sí. la interpretación. Exacto, cambia la interpretación y cambia la resolución final, ¿verdad? Por ejemplo, una de ellas es que se habilita que un juez, luego de que se despide un trabajador, un juez con causal pueda determinar que ese trabajador pueda volver al trabajo. ¿Tá? Son temas muy específicos, muy específicos, de que, repito, invito a los ciudadanos a que se informen, por supuesto, pero que no se sientan obligados porque hay una campaña en las redes de que dice que si no votás, perdés la ciudadanía. No es así. No es correcto para nada. La ley no lo ve así. ¿Tá? Entonces, estos 4 puntos, más otro que es de ciudadanía. Pero el tema de ciudadanía, que es la papeleta gris, cada papeleta tiene un sí y un no. Simplemente se marca con una lapicera, negra o azul, sí o no. Sí por el cambio, o sea, por el cambio en estas palabras, o no, que siga todo igual. ¿Sí? Es así. Luego se ponen las papeletas dentro de un sobre y se despacha, se deja en hábitat con un... Aclaro también aquí, no hay que pagar nada, ya está prepago todo el franqueo. Te llega el sobre a tu casa por el correo nacional, luego se despacha en hábitat. El sistema es bastante particular porque llega una papeleta, un sobre a tu casa. No es que se reparten al voleo millones, ¿sí? Sino que es uno para cada ciudadano. Si esa papeleta no te llega por algún motivo, tienes que ir a reclamarlo a Montevideo. Ni siquiera yo tengo potestades para entregar una papeleta nueva a cada uno de los ciudadanos, ¿sí? Hay que reclamarlo en Montevideo o lo invito a visitar la página web de nuestra embajada, donde está aclarado un mail donde se envía por correo. De nuevo, no es obligatorio, nadie vaya a hacer por favor un viaje a Montevideo solo para pedir el papel porque tenga miedo de perder la ciudadanía. No. Okay. Luego el tema de la ciudadanía, que es la papeleta gris, cambia de 10 años a 5 la permanencia en Italia para la obtención de ciudadanía. Esto es un tema también muy de entrecasa de Italia. No nos afectan absolutamente en nada a nosotros. Salvo que alguien tenga pensado irse a vivir a Italia y dice, bueno, en 5 años consigo la ciudadanía. Y hoy la consigo en 10 años. Salvo eso, exacto. Por ejemplo, hacer un curso universitario, que a veces llevan 4 o 5 años, y dice, mira, voy, estudio, y al 5.º año soy ciudadano. Sí, es probable por ese lado, sí. Aunque desde el punto de vista de los bisnietos, tataranietos, están contemplados de otra forma, que lo haremos en otro día, no quiero entreverar hoy, pero es un plazo menor todavía. Por eso dije que es distinto. Pero cuando muchas veces los ciudadanos se quejan de que no obtenían el lugar aquí en, nuestro consulado en Uruguay es un consulado muy pequeño, o sea, muy pequeño con respecto, por ejemplo, a Argentina. Sin embargo, maneja una masa de ciudadanos muy grande, 130.000. Imagínense una intendencia con 20 y pocos de empleados y 130.000 ciudadanos que atender. O sea, es el mismo caso. Muchas veces Montevideo se ve desbordado por las peticiones. Alguien me puso acá, dice, yo hace tiempo que tengo las traducciones, me dice, puede ser, sí. Las traducciones prontas, tengo toda mi familia con descendencia directa italiana y yo quiero gestionarme la ciudadanía, el documento, pero es imposible conseguir un turno. Sí, eso es a nivel mundial. Aún así Uruguay estaba dando turnos, en Uruguay el consulado estaba dando turnos, limitados, pero se estaban dando. Pero eso está a nivel mundial por este mismo tema, porque por eso fue que se cambió la norma, por eso sí. Fue que se aprobó esto, porque justamente las oficinas consulares, especialmente en algunos países, están desbordadas, claro, sí. de solicitudes, ¿no? Sí, exacto, sobre todo Latinoamérica. Están desbordadas de solicitudes, pero también eso hace que lleve a poner más servicios. Y más costos y más para los ciudadanos, porque ante todo está primero el ciudadano, ¿verdad? Los derechos del ciudadano, y luego después, bueno, los demás. Me dirán, sí, yo tengo ancestros italianos y también tengo derechos. Sí, es verdad, pero los que son ciudadanos tienen la prioridad de atenderlos a ellos en temas socioeconómicos y demás, legales, etcétera. Entonces, yo pongo un ejemplo muy para que tengan noción. Porque cuando estas personas que dicen que tienen todo pronto, que el bisabuelo, pero muchas veces ni siquiera no hablan italiano, no tienen vínculo con Italia, digo mayormente, ¿no? Hay casos particulares. Pero simplemente quieren tener su segundo pasaporte, o a veces tercero, pero su segundo pasaporte. Lo que voy a decir va a generar conflicto, pero
no hay vínculo, ya se perdió el vínculo con la italianidad, ¿sí? Porque es el tatarabuelo o el bisabuelo que venía. Pero yo le pongo el ejemplo. No recuerdo ahora el nombre, de un muchacho jovencito italiano que es hijo de nigerianos, que nació en Italia. Él se hizo millonario y famoso a nivel mundial por las redes sociales. Nunca habló, ese que hace el gesto con las manos, Calib, que se llama, no recuerdo ahora el nombre bien. Ese muchacho obtuvo su ciudadanía italiana, viviendo en Italia toda su vida, hablando italiano, comiendo comida italiana y siendo educado en Italia a los 21 años. Esperó 21 años, tuvo que esperar 21 años según la ley para ser ciudadano italiano. Claro. Sí, acá estaba observando que, por ejemplo, información a nivel de Argentina y Uruguay. En Argentina, por ejemplo, hay gente que en algunos casos los tiempos de espera para lograrlo superan los 10 años. Creo que usted mencionaba hace un ratito, ¿no? Y Diego preguntaba si con esto se achicaba a 5 años, ¿no? Pero bueno. No, por eso son cosas distintas. Lo que está ocurriendo en Argentina es lo mismo que estaba en Uruguay. No es este referéndum, no tiene nada que ver con ya sé. Sí, ahí va. Me quedó claro. Ahora, después lo hablamos porque es otro tema y se van a generar otros mecanismos para la ciudadanía. Cuando está contemplada otra forma la nueva ley, ¿sí? Pero no quiero entreverar. Esto que el referéndum de 10 a 5 años se pasa para quienes viven en Italia. Para quienes viven. Ahí. Sí. O sea, uno es el derecho a adquirir la ciudadanía por ius solis, o sea, por tierra, como el caso, o por ius sanguinis, como el caso que le dije de este muchacho africano, influencer, o por ius sanguinis, que somos nosotros, ¿sí? Los latinoamericanos. Usted, mi apellido es Echartea, pero mi madre es Martinelli. Porque me preguntan, ¿cómo un cónsul de Echartea? Bueno, viene por la mamá. Por la madre. Sí. Digo, por el vínculo maternal. Pero cuidado que soy italiano vasco, también. También. Soy vasco también, o sea. Por eso, Echartea. Entonces, eso es ius sanguinis, ¿verdad? Nos viene por la sangre el tema de la posibilidad de derecho a ser ciudadano. El ius solis es por el lugar de nacimiento. Correcto. Se nos ha ido volando el tiempo, pero queríamos ahondar un poco más también, ya que aprovechamos la oportunidad, en cuanto no solo a todos estos trámites, que es bastante voluminoso, tiene un gran trabajo como cónsul acá en Maldonado, y teniendo en cuenta, bueno, las limitaciones también de la dependencia, ¿no? Cuenta con el apoyo de la Embajada Italiana en cuanto, bueno, para atender todo esto. Se puede atender, porque no solo es Maldonado, sino que tiene otros departamentos. Sí, absolutamente, sí. Por ejemplo, ahora salgo de aquí y voy a acompañar a una ciudadana italiana que está en una situación socioeconómica complicada, y la embajada se está haciendo cargo también de ella, de ayudarla, ¿verdad? Pero en verano siempre me toca algún navegante que queda varado aquí o con problemas legales, fiscales, lo que sea, italiano, o buques de bandera italiana, y también hay que auxiliarlos, o italianos que vienen. Hace un año y poco falleció un ciudadano italiano por un tema de enfermedad aquí en Maldonado, tuvo que ayudar a la familia a repatriarlo. Bueno, hay casos, las casuísticas, temas con la ley, la justicia, también la potestad está en controlar las aeronaves y buques que entran con bandera italiana. Es muy amplio. Pero volviendo al tema, Cadimar, del referéndum, invito a los ciudadanos a, primero, informarse; segundo, no ponerse nerviosos si no logran votar; tercero, si no les llegó la papeleta por el correo, pueden reclamarlo en la embajada. El correo tuvo que devolver muchas papeletas a Montevideo porque por ley hasta el 23 se podían repartir. Como se sintió superado en muchos, como dije, por el volumen, hubieron unas pocas, muy pocas, que no se pudieron repartir y fueron devueltas a Montevideo, ¿sí? O sea, eso no es responsabilidad ni de la embajada ni del correo, la ley marcaba así. Por otro lado, hay otro detalle que yo le dije del anágrafe. Me comunicaban ayer de la embajada, cuyo apoyo, recalco, es absoluto. Tenemos una línea directa con la cónsul, vicecónsul, incluso con el embajador, pero estos temas puntuales de ciudadanía son consulado. El embajador es más bien para la figura de trámites cuando hacemos con el gobierno local. Me decían que no se han actualizado todos los fallecidos.
Entonces eso generó también un caos, un pequeño caos, una pequeña tormenta dentro de todo lo que se imprime de sobres para enviar a la población. Porque si fallece un italiano y la familia no informa, ¿cómo sigue estando en el anágrafe? Sigue llegando el voto. El voto. Está en el padrón, diría. Está en el padrón electoral, correcto. Claro. Entonces sigue llegando el sobre y, honestamente, en estos años son pocos los que cuando me traen las partidas de función, que yo facilito las cosas y pido la partida simplemente, ni siquiera a veces traducida ni apostillada, para que no entren en gastos. Pero por lo menos de informar a Italia de que esa persona falleció y darla de baja del anágrafe. Lo consulto, ¿cuándo se va a votar? Hay fecha hasta el 5 de junio a las 4 de la tarde para dejar el sobre en la red Habitat. La votación, esto es una votación preliminar, porque luego esto se lleva a toda Argentina en bolsas y luego esto se lleva a Italia. En Italia es el 8 de junio, 8 y 9 de junio. Esto se hace previamente aquí, en todo el mundo, ¿no? Sí, claro. Estoy hablando de Uruguay, pero es en todo el mundo igual. Llegan los sobres a los domicilios, se tiene fecha hasta el 5 de junio para depositarlo en Habitat en forma gratuita a las 4 de la tarde. Muy bien. Tenemos mucha gente que está consultando. Sí. ¿Hay un número para hacer algunas consultas del consulado aquí? Claro, prefiero por correo. Por correo. Sí, repito, somos un consulado honorario, pero maldonado@viceconsolato.com. Muy bien. Sí. Estamos también gestionando que venga una oficina móvil para emisión de pasaportes, sobre todo para la gente mayor. Eso es un pedido que hice a la embajada y me lo están respondiendo. En breve vamos a tener aquí una oficina para emitir pasaportes para gentes mayor que a veces le complica ir a Montevideo. Muy interesante eso, porque yo no sabía que emitían pasaporte acá en el consulado. Yo hago de menores de 12 años, como le decía, los formularios, todos los trámites para a los 20 Le agiliza los trámites, diríamos. Claro, cuando son menores no tienen que ir a Montevideo, cuando son menores de 12 años, por un tema de que no se toman los datos biométricos, o sea, la huella, la foto. Ya de 12 en adelante se toman datos biométricos y no tengo la máquina. Claro. La vamos a tener en breve, pero en realidad es tanta la masa de ciudadanos que preferí esperar a tener una máquina especial que va a venir para ello. Echartea, seguramente vamos a seguir conversando, muy interesante. Nos resultó su participación esta mañana en su calidad de cónsul aquí italiano en Maldonado y en la región prácticamente, muy amable. Gracias a ustedes, por favor. Amigos, cerramos esta entrevista. Presentó este espacio Maggi, en su nuevo local de Sarandí y Doctor Ide, a pasitos de la peatonal, con su completa línea de equipamiento para el hogar.